por lo menos en lo que yo pude ir captando, fueron bastantes cosas bien interesantes, ¿no? Por un lado, me parece que esta cuestión de la historia personal y la reflexión sobre las corrientes de pensamiento en las que uno consciente o inconscientemente se formó o se deformó académicamente, creo que son un punto que sin duda nos puede dar pie para platicar o comentar bastantes cosas. Un otro aspecto que me parece también muy relevante, al menos desde mi escucha, fue este planteamiento de qué hacen los medios con los sujetos, o sea, pasar de qué hacen los medios con los sujetos a qué hacen los sujetos con los medios. Me parece que efectivamente corresponde a una ruptura epistemológica significativa que nos permite, o como nos expuso la profesora, puede permitir construir de otra forma los objetos de estudio, ¿no? Eh, una pregunta que dejó abierta: ¿cómo estamos configuradas, cómo estamos configurados emocionalmente y qué relación puede tener esta configuración con distintas prácticas musicales como el bolero, por ejemplo, ¿no? En fin, habló de modalidades de enunciación, de este concepto que sin duda generará dudas o comentarios de discursividad social. En fin, sin más comentarios, abriría una ronda de participación, comentarios, preguntas. Ok, pues muchas gracias, María del Carmen. De verdad que me gustó mucho tu presentación. Abrió como muchas perspectivas en el análisis del discurso musical, ¿no? Una de ellas, justo lo último que mencionó Roberto, lo de modalidades de enunciación. En la forma me llamó mucho la atención cómo retoma los pronombres, ¿no? El yo, el tú y el él, ¿no? Y eso me interesó mucho porque va a ser más comentario, más pregunta, más que me surge. Eh, Estos participantes del acto de habla, cuando son usados en estos discursos, eh, en español pasa mucho que cuando tú dices un pronombre plenamente como yo, o yo comí, no tú, o tú fuiste, es porque pones en relieve mucha información, ¿no? Esto que se llama estructura de la información. Y entonces esa estructura de la información en español es muy usada para poner énfasis en la persona, ¿no? Y había algo que tú mencionabas en yo, tú y él, pero yo te iba a preguntar qué pasa en el nosotros, ¿no? Que es otro pronombre, pero en plural. Pero me parece interesante cuando se usa, al menos en el bolero, ¿no? Un nosotros, que es un nosotros inclusivo, tú y yo nada más de dos personas. ¿Cómo se utiliza, ¿no? O sea, ¿cuál es la producción que hay en ese nosotros? Además de cuando utilizas el tú en diferentes tipos de información como tópico contrastivo o foco informativo, es decir, tú fuiste, no ella, o ella fue, no tú, yo lo hice, ese tipo de construcciones, cual me parece que en el bolero puede ser muy explotado. Y después lo pensé en el rock, ¿no? O sea, no puede parecer más cuando hablas sobre una tercera persona en el rock o en el punk, y ahí sí te refieres a una tercera que no es precisamente ella o él, sino es eso, ¿no? El gobierno, el metro, el niño, San Juanico, todo eso, ¿no? Hay una otra sobreproducción, pero de otros pronombres, ¿no? Entonces, eso me pareció como muy, muy interesante y creo que ha sido muy, muy, muy poco trabajado. La estructura de la información, de acuerdo al uso de los pronombres y en específico en el bolero, ¿no? Y otra pregunta sobre análisis del discurso. Me acordé mucho un trabajo que hizo Julieta Haidar de análisis del discurso de Juan Luis Guerra. Lo que hace es todo un modelo más apegado a Foucault, más como eh, hacia la persona, ¿no? Porque es el análisis hacia Juan Luis Guerra, hacia sus canciones, al discurso amoroso, pero en tu trabajo lo que haces es un análisis del discurso hacia el género. O sea, según entendí, es más hacia el género y más allá de si fueron los Panchos o fueron, si es
José Alfredo, ¿no? Es hacia el género, ¿no? Entonces me parece también otra diferencia muy interesante respecto a lo que se hace en análisis del discurso. Y pegado a eso, como ¿cuál es la metodología que tú utilizas en el análisis del discurso, ¿no? Para agarrar todo un género en el análisis del discurso. Y esas serían mis dos preguntas. Pues sí, muchísimas gracias por la exposición. Realmente a mí me abre muchas ideas, líneas de investigación, así me voy muy motivado para muchas cosas. Es un comentario y una pregunta. Un comentario, cuando se habla del rock, efectivamente, a partir del 71, bueno, de Avándaro, es cuando se invisibiliza, se manda al subterráneo, a los hoyos funkis, ¿no? Y es realmente toda una década más o menos la que pasa hasta que finalmente los 80 empieza a surgir. No más politizado de alguna forma, ¿no? Porque antes pues el rock llegó en los 50, finalmente es atrapado por la industria del disco y del espectáculo, sabemos el manejo que se hizo, ¿no? Hubo pocos intentos del rock de tomar posición en el 68, mucho también porque los grupos de rock eran invitados por los grupos Pancho Villa, El Muro, todos los grupos que tenían dominados, digamos, a los estudiantes, ¿no? Que con el movimiento del 68 luchó contra todos estos grupos estudiantiles patrocinados por el gobierno que traían a los grupos de rock a las reuniones precisamente para enfrentar a los estudiantes, ¿no? Entonces también por ahí también fue tanto desprestigio del rock en esos años. Cuando surgen en los 80 ya con cierta posición política, digamos, había rockeros como Guillermo Briceño, que desde siempre ha tenido una posición como rockero política, ¿no? Y yo creo que de alguna forma lo que influyó mucho también en esa politización del rock fue que muchas gentes que veníamos, porque digo, yo soy rockero pues, de aquellos años también, veníamos del llamado canto nuevo, del folclore. Ejemplo, Armando Vega de Botellita de Jerez, del grupo Canec, Paco, por ejemplo, de El Mastuerzo, pues venía del grupo de Los Nacos, y una serie de gentes pues que veníamos de hacer otro tipo de prácticas más politizadas, ¿no? O con cierta conciencia, derivamos al rock o al jazz o a la música frantillana, en fin. Creo que eso fue un factor que sí influyó mucho, ¿no? La prueba es que, bueno, cuando el levantamiento del LZ, pues gran parte de la banda que va para la asamblea, todo Nina Galindo, toda esa gente que fue, veníamos mucho de esto, ¿no? Entonces es como que el movimiento en el rock en México es muy particular, o sea, realmente cada país tiene condiciones muy, muy específicas y eso es lo que a mí me interesa mucho destacar, ¿no? Estos músicos multifacéticos, pues, que finalmente tienen una postura política. Ese es el comentario. La pregunta respecto al bolero, el bolero de alguna forma retoma la memoria colectiva, ¿no? Pero la memoria en la memoria colectiva esa es la pregunta. Se retoman cosas que están en el presente, o sea, porque la memoria es muchísimo. ¿Qué vamos a retomar en la memoria colectiva? Lo que nos está siendo vigente o lo que nos está sirviendo en el presente. ¿Qué aspectos de la cultura amorosa o del discurso amoroso, de la narratividad amorosa, siguen presentes, digamos, actualmente, que puedan ser retomados en el bolero? No sé si me explico en la pregunta. ¿Cuáles son los elementos, digamos, que permanecen, ¿no? En el tiempo, desde los Panchos, o sea, desde los 40, 50, cuando surge, hasta la actualidad, con la canción romántica, que nos permiten decir que el bolero es parte de la memoria colectiva? O sea, ¿qué elementos hay ahí, ¿no? que retomamos? Gracias. Pues no, solo pedirte si puedes ampliar o esclarecer un poco más esta pregunta que no solo tú te haces, sino creo que muchos. ¿Por qué cantar canciones misóginas si no hay una conciencia de lo que hacemos? Y que también la trasladaría a las canciones contestatarias o transgresoras, tal vez rockeras, ¿no? Ellos sí tienen una conciencia de lo que cantan o igual solo están permeados por una mercadotecnia, por un grupo, ¿no? Porque a ellos no se les cuestiona, porque, bueno, es contestataria, transgresora y demás, pero en las canciones misóginas y a las mujeres sí se nos criticaría cantar a grito pelado canciones que nos ofenden, ¿no? Y entra también mucho esta crítica que se le ha hecho al reggaetón. Entonces, ¿cómo te la contestaste y si la puedes ampliar un poquito más? Gracias. Creo que hay una cuestión muy importante que tiene que ver con una construcción teórico-metodológica en términos de esta visión en torno al discurso, ¿no? Que si bien tomo estructuras que evidentemente son
estructuras sintácticas y que tienen que ver con una cuestión, podríamos decir, lingüística, ¿no? Me desplazo hacia una concepción más de orden a través de una reflexión sobre la literatura a una, podríamos decir, una lingüística del discurso, pero ya no tanto una lingüística, sino una concepción social de la lengua, ¿no? Más, por decirlo de alguna manera, más bakhtiniana, ¿no? Y me gustó lo que dice Roberto, o sea, que subrayó esta frase que creo que tiene un contenido importante en relación a la manera como yo concibo metodológicamente y construyo mi propio objeto, que es la idea de discursividad social, ¿no? Teniendo en cuenta esta discursividad social como romper la unidad de la canción, ¿no? O sea, en lugar de pensar la canción como una unidad cerrada y cada una de las canciones, o la canción en relación con el autor, ¿no? O sea, romper la idea de autor y romper la idea de unidad de obra, ¿no? O sea, romper la idea de obra y de autor, ¿no? Para entrar en esta idea, podríamos decir, de Barthes, de texto, ¿no? O sea, como una de texto o como una idea de Bakhtin, de discurso, de producción discursiva, de producción social discursiva, como esta lengua que es a la vez, desde el punto de vista de Bakhtin, ¿no? Que es a la vez la lengua, el español, que es la lengua de todos, la lengua del otro, que sería la lengua del poder, y mi propia lengua, ¿no? En este juego entre estas tres dimensiones, la estructura de una lengua y desde una mirada muy importante que es, no existe como romper esta idea del estructuralismo que separó a la lengua para entenderla y después se quedó como que la lengua era eso, ¿no? Del habla. Cuando Bakhtin dice, y Voloshinov, no distingo mucho de Bakhtin de Voloshinov, que si es lo mismo, que si no lo es, no me importa, ¿no? Pero de esta escuela, ¿no? Podríamos decir que lo que me interesó particularmente es decir, la lengua solo existe en acto, ¿no? Entonces, esa discursividad social en acto, ¿no? Se actualiza, por decirlo de alguna manera, esa que nos atraviesa, esa que nos conformó, se actualiza en cada expresión. Y una expresión puede ser una canción escrita por alguien, no importa quién, porque para mí es un actor social, es un agente social. Y tomando un poco el punto de vista de Barthes, de un Barthes tardío, digamos, sería un punto en una red, ¿no? O sea, ese acto del lenguaje que es cantar una canción o escribirla, o interpretarla, o cantarla con los amigos, o lo que sea, ¿no? Es un punto en una red, ¿no? Y despliega los sentidos se despliegan en acto, ¿no? Entonces, no es lo mismo una canción, no sé, un bolero cantado en los 40, en los 50, por un grupo de entonces, que ese bolero cantado por Luis Miguel en los 90, ¿no? Y sin embargo, es y no es, ¿no? Pero
cómo nos atraviesa una frase de uno de los entrevistados que decía, bueno, me dicen que cantas mal y te las sabes todas, ¿no? Entonces, cuando te dicen, oye, a ver, canta una canción, pues no me sé ninguna. Y alguien empieza a cantar y te las sabes todas, ¿no? O sea, un poco refiriendo a, para luego derivar en tu pregunta y en la tuya, o en tu comentario. Decir, me refiero, para mí, el corpus eran todos los boleros y todos los que se pudieran sumar, ¿no? Y entonces, un poco como, por eso hacía esa referencia al texto del discurso amoroso de Barthes, ¿no? En donde él toma figuras del lenguaje, ¿no? Entonces, son estructuras que se repiten, pero que a la vez se actualizan en su singularidad, ¿no? O sea, sin ti, o ni contigo ni sin ti, ¿no? O sea, son expresiones de un sentimiento amoroso que se sintetiza en una frase, pero que tiene que el sentido prolifera, porque son polisémicas, porque exceden a la frase misma, ¿no? Están llenas de, podríamos decir, de connotaciones distintas, pero que en las que encontramos un punto donde ese sentimiento que desborda la frase nos expresa, ¿no? Entonces, quiero decir, por eso es la discursividad social y en particular la discursividad de lo amoroso, ¿no? Que es móvil, y que se hace acto en un gesto y en un momento determinado, ¿no? Entonces, para mí era muy interesante ver cómo los sujetos entrevistados, yo no hice exponerlos a una música y luego, no, sino que hablaran del amor, y ahí aparecía el bolero, y ahí aparecían miles de referencias a lo amoroso, en donde parte de la referencia muy importante era la música, ¿no? Como algo que a través de lo cual hemos aprendido a amar y y a través de lo que expresamos el amor. Y había una película francesa que lamentablemente no me acuerdo el nombre ni el autor, pero que toda la película era un drama amoroso X, y era muy graciosa porque de pronto era una frase de una canción, ¿no? Entonces les cambia la cara y hacen una frase de una canción, pero en el contexto, ¿no? Y cómo estamos, si nos pensamos, estamos hablando con alguien y de repente salen unas frases hechas que nos expresan, ¿no? Quiero decir, entonces, cuando yo hablo de esto en primera persona, no lo hablo desde el punto de vista estrictamente gramatical, sino un poco en el juego entre Jacobson y el modelo de Jacobson de función emotiva, función conativa, función, ¿no? Pero no solo eso, sino también desde el punto de vista bachtiniano, ¿no? En el momento en que tomas la palabra, cómo hablar en primera persona es la experiencia, ¿no? Lo que me interesa es cómo a través de esto que señala Benveniste, ¿no? De el pronombre personal, ¿no? Que hace que el sujeto se constituye en el lenguaje. Me interesa el sujeto que se constituye en el lenguaje más que el lenguaje, ¿sí? No se puede separar, ¿no? Pero en esa dimensión que va más allá de lo estrictamente formal, lingüístico, sino más bien en el tema
como diría Bakhtin, ¿no? De la comunicación discursiva, ¿no? Y cómo hay muchos niveles de codificación, podríamos decir, de nuestro discurso, pero todos esos niveles nos los apropiamos en la construcción de nuestro propio discurso y en una batalla, ¿no? En esa batalla que diría Barthes, ¿no? Que la lengua es fascista, pero que hay que hacerle trampas al lenguaje, ¿no? Que el lenguaje es fascista, pero que hay que hacerle trampas al lenguaje. Entonces, ¿en qué medida el proceso de subjetivación me parece que está en la tensión, en esa posibilidad de apropiarnos de hacer de la palabra nuestra palabra y distinguir claramente la palabra del otro? O sea, el punto crítico, el punto de la no crítica, un poco para responder, ¿no? Es cuando no distinguimos entre nuestra palabra y la palabra del otro. O sea, la posibilidad de apropiarte y distinguirte de la palabra de todos, de la lengua, y los mecanismos de la lengua, y lo que te obliga a la lengua a decir, ¿no? Porque no en todas las lenguas, cuando uno aprende otra lengua se da cuenta que hay cosas que no se pueden decir en inglés, y hay cosas que sí se pueden decir en inglés y que es muy difícil decirlas en español, ¿no? Porque esa es el fascismo, digamos, de las estructuras de la lengua, pero sin embargo, en esas fisuras, en esas rupturas, es donde se produce el sentido, ¿no? Y entonces lo que importa, que dejó de lado la lingüística, es el sentido. Lo que a mí me importa es lo que dejó de lado la lingüística, ¿no? Que es en esas fisuras donde se producen nuevos sentidos o se reproducen los viejos sentidos, ¿no? Entonces, cuando habla Bakhtin del colorido de la lengua, una lengua donde se oye la pluralidad de voces, ¿no? Donde se oye la polémica, ¿no? Eso, o una lengua autoritaria donde no se oyen todas las voces, que sería todo en tercera persona, no hay voces, ¿no? En ese juego, ¿no? Pienso la discursividad social y la lucha por el poder, ¿no? La lucha, la resistencia, el juego, ¿no? Y cómo en la canción se juega, ¿no? Al ponerla en acto y hacer un uso transgresivo de tomar la palabra que no me toca tomar, ¿no? Es un acto de subjetivación política, ¿no? Entonces, en cambio, dejarnos hablar por ese discurso del amor, sin meter mano, sin defendernos, ¿no? Pues es el discurso que sí domina, el discurso de la dominación. Y de ese no hay, porque, o sea, yo las entrevistas que les hice a las mujeres, a los hombres, todos vivían con violencia la normatividad social impuesta por las reglas del discurso amoroso, ¿no? Las mujeres que se sentían mal de no poder decir y que buscaban mecanismos para decir lo que no podían decir directamente, ¿no? Por ejemplo, que no se podían declarar y que buscaban la manera de hacer que el otro se declarara, ¿no? O sea, todas las cosas tremendas de lo que se llama, por ejemplo, la histeria femenina. ¿Por qué las mujeres hacen tantos gestos y no dicen cosas? Pues porque está prohibido hablar, ¿no? Entonces, quiero decir, en ese espacio es donde, entonces, mi mirada, ¿no? Es cómo, diría yo, la apropiación de la palabra en acto, ¿no? Y cómo, claro, el sentido está condicionado por las reglas de la lengua, tanto como por las reglas retóricas, tanto como por las reglas culturales, ¿no? Y en ese juego de reglas emerge el sujeto en la resistencia, ¿no? Bueno, trato de hacer eso, pero a veces no se puede, ¿no? Ahí trabajo en esos bordes, digamos. Y por eso, para mí, a mí me gusta trabajar con, en lugar de que con el discurso instituido de la canción, ¿no?
con el discurso más bien instituyente del murmullo social. O sea, de lo que se dice todos los días, en las conversaciones, ¿no? En sus múltiples matices y contradicciones, ¿no? Es lo que me gustaría hacer. Bueno, en relación un poco con lo que me decías, ¿cuál es tu nombre? Edna. A mí, esto que decías, ¿no? Yo no es que estoy criticando a las mujeres porque cantan canciones que son misóginas, ¿no? O sea, no estoy poniendo a las mujeres allá. Estoy diciendo, nosotras las mujeres, yo, que me las doy de intelectual a esta altura más que madura, casi más allá de la madurez, todas estamos atravesados por esas contradicciones, ¿no? Estamos, ¿cómo está marcado en nuestro cuerpo una memoria social, una memoria colectiva, y un poco para pasar a lo que tú, ¿no? Y cómo tenemos que tener un foco, una alerta, ¿no? O sea, cómo nos apropiamos de la palabra y cómo hacemos de la palabra nuestra palabra y qué tanto esa palabra nos violenta o no. Entonces, en esa expresión contestataria, ¿no? Es muy diferente que una mujer cante, por decirlo así, perra arrabalera, que un hombre, que es Molotov, un grupo de hombres, canten perra arrabalera, ¿no? Porque que como puto, ¿no? El que un gay diga soy puto y qué, ¿no? Es muy diferente autonombrarte puto o maricón o maricona o reina o lo que sea, ¿no? Que es parte del caló contestatario gay masculino, ¿no? Que te acusen de puto. O sea, cómo se apropian de la acusación para revertirla, ¿no? Entonces, no se puede decir si una palabra es descalificadora o no, sino cuidado, ¿no? O sea, seamos conscientes de las palabras, porque las palabras son acciones y ahí lo que me importa es la performatividad del lenguaje. Cuando hablamos, hacemos cosas. O sea, y cómo la acción política se puede dar a través del discurso, nada más, de la pura discursividad, ¿no? Decir una cosa son las ideas y las palabras. No, cuando hablamos hacemos cosas. Y tomar la palabra es hacer algo, ¿no? Entonces, eso me, como estamos acostumbrados o acostumbradas al análisis semántico y del contenido y de lo demás, pero no de la práctica del hacer con la palabra, ¿no? Y con lo que se hace con la palabra cuando se canta. Por eso la riqueza de la música, de la posibilidad de hacer, ¿no? Decir es hacer. O sea, en ese sentido me parece que esta idea, la dimensión pragmática del lenguaje, me parece fundamental, ¿no? Apropiarnos de la palabra, ¿no? Para cantar, para decir, para criticar, para asumir, ¿no? Y como que lo que nos han expropiado, lo más brutal que nos han expropiado es la palabra, ¿no? El derecho a decir. Entonces,
y que las palabras no es, ay, que es susceptible, no, las palabras son acciones, ¿no? Entonces, insultar, denigrar con la palabra, eso es lastimar, ¿no? Y cómo la palabra nos conforma, nos constituye, y la palabra es material, es concreta. Esta idea de que las ideas por un lado y el cuerpo por el otro, no, las palabras son materiales y se ejecutan materialmente y tienen efectos materiales concretos, ¿no? Entonces, es como andar en bicicleta. Entonces, hablando de la memoria, ¿no? Una cosa es la memoria semántica, por decirlo así, la memoria de los contenidos, de los temas, de lo que pasó, de las historias, y otra cosa es la memoria que está inscrita en el cuerpo, ¿no? Y las canciones están inscritas en el cuerpo, además de los temas de las canciones, ¿no? O sea, el gesto de cantar, lo que hace el punk, ¿no? Dice, yo canto y canto feo y de todos modos canto. Y toco feo y de todos modos toco. Porque me hayas excluido de los espacios de la música y de la cultura culta y de la demás, esto soy y esta es mi cultura y tengo derecho a expresarme así. Y si te ofende, mejor, ¿no? O sea, ese gesto de apropiación de la palabra, de la música, del espacio, de la estética, del derecho a ser y a decir lo que soy y lo que quiero, ¿no? Entonces creo que, mi insistencia es en el carácter performativo de la memoria, en el carácter performativo del acto de cantar, ¿no? O sea, no solo los contenidos o como una transmisión de información, ¿no? Sino como un conjunto de prácticas y cómo la memoria la tenemos en el cuerpo. Eso es lo que a mí cómo sentimos celos. ¿Por qué sentir celos? Y queremos ser progresistas y abiertos y el multiamor y la chingada, y luego, y sentimos celos. O sea, la memoria la tenemos en el cuerpo, y los celos se sienten en el cuerpo, ¿no? Y la rabia se siente en el cuerpo. ¿Y por qué hay cosas que te dan rabia y otras que no te dan rabia? ¿No? El miedo se siente en el cuerpo. ¿Y por qué tenerle miedo a, no sé, a un hombre o a una mujer? O sea, ¿de dónde viene esta idea de que eso, frente a eso tenemos que sentir dolor, frente a eso tenemos que sentir miedo, ¿no? Y en eso me gusta mucho la idea de signo de Peirce, ¿no? La diferencia entre el cualisigno, el sin signo y el legisigno, ¿no? Porque las sensaciones son pensadas. Entonces, estamos constituidos, nuestras sensaciones son mensajes enviados al cerebro, ¿no? O sea, se ve claramente cuando se ve una película, ¿no? Una película es una serie de fragmentos inconexos que se conectan en el cerebro. O sea, lo que percibe nuestro ojo son fotogramas. Y el que hace la conexión de esos fotogramas es el cerebro. Y la banda de sonido está grabada aparte de la banda de imagen. Y el sonido, los golpes y todo eso que nos permiten
pegar el movimiento y ver una cantidad de cosas, está todo es segmentado. Lo que hace la síntesis es el cerebro. O sea, aprendemos a ver cine. Quiero decir, son signos. No tenemos acceso a la realidad en sí. La realidad es realidad pensada y es pensada a través de signos de cualidad, o sea, sensaciones, que son signos, analogías, comparaciones, que son signos, y leyes, que son signos. Y hay una ley entre que si te pintan el cuerno, sientes celos, y es una ley, y la sientes en el cuerpo. O sea, eso es traición. Y por eso me siento mal, porque he sido traicionada. ¿Y cómo rompo esa cosa para decir, bueno, que cada quien es dueño de su cuerpo y por qué tiene que ser traición? Todo ese discurso, pero estamos conformados de una manera. Entonces, el discurso puede ir por un lado y los sentimientos pueden ir por el otro, ¿no? Entonces, bueno, hay una memoria que está en el cuerpo, hay una memoria que está en el discurso y en la lengua, en la palabra aprendida desde la cuna, porque la lengua se aprende valorada, diría Bakhtin. Voloshinov, ¿no? Bueno, no sé si respondí más o menos a sus preguntas. Yo quiero preguntar algo de lo que está de Samuel. Lo de las letras. ¿Has pensado como otro tipo de análisis? A mí, por ejemplo, oír a Molotov, oír Café Tacuba, Calle 13. Cuando los oigo, no solamente es pudo, no solamente es perra a la vareta, sino también es chico, yo, chicas, chicos. O sea, es el antidiscurso, la antiletra. O sea, no es como que esta cosa pragmática que, o sea, lo que digo no es lo que quiero decir, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que es la antiletra. O sea, no es la memoria, no es lo que estoy sintiendo, no es que te quiero ofender, sino lo quiero sacar a flote discursivamente, es que estoy como rockero, como contra la letra, contra lo que se escribe, ¿no? O sea, pensando que es rock, contra lo bonito, por decirlo de alguna manera, y no tiene, digamos, para mí no tendría como esa carga de machismo, ¿no? O sea, pensando yo siendo usuario de esas letras, ¿no? Entonces, ¿no has pensado como desde otra perspectiva, si pudiera ser así, una antiletra? Sí, no, yo creo que justamente, por ejemplo, Molotov me gusta porque es polémico, ¿no? O sea, a la vez que es la antiletra, y que ellos mismos se han defendido contra los grupos gay que han dicho que son sexistas, ¿no? Y que abren una polémica, ¿no? Es decir, yo tomo la palabra del otro para hacer ironía respecto. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo y cómo y qué tanto funciona la ironía? ¿No? Porque, a ver, por eso decía, depende de las condiciones de enunciación y depende de las condiciones de escucha, ¿no? Y en ese juego, ¿qué tanto contribuyes o no, o sumas al discurso del poder, ¿no? Y mi pregunta es en relación, ¿cómo hacemos, ¿no? O cómo hacerle para desmontar, por decirlo de alguna manera, el discurso misógino, descalificador, y qué relación tiene, por eso ponían la relación, tal vez en un punto muy dramático, entre feminicidio y discursividad social, ¿no?
O sea, la práctica de que las mujeres pueden ser asesinadas porque su vida no vale nada, o vale mucho menos la vida de las mujeres, que de por sí la vida de los hombres en este país tampoco vale nada, ¿no? O sea, cantar la vida no vale nada, pensemos, porque tanto pinche muerto tiene que ver también con una ideología de la vida no vale nada, ¿o no? Ahora, en el otro extremo, ¿no? Me parece que, por ejemplo, las feministas que hablan de la censura, me parece que no. Justamente eso es lo que no hay que hacer. No hay que censurar el discurso de nadie, ¿no? Hay que hablarlo, hay que exponerlo, hay que desmontarlo, porque cada prohibición contribuye al ejercicio despótico del poder, ¿no? Y ahí coincido con la consigna de prohibido prohibir, ¿no? O sea, no se trata de prohibir, no se trata de censurar, no se trata de censurar ni el narcocorrido, ni a Molotov, ni a nadie, ¿no? O sea, que aflore el discurso y que se confronte en el espacio público. O sea, las chicas que hacen hip hop y que contestan al discurso del Cártel de Santa, ¿no? O sea, no se trata de prohibir el Cártel de Santa, se trata de confrontar al Cártel de Santa, ¿no? O sea, no sé si me... Sí, me interesó pues, como esta parte de la educación, o sea, es distinto si tienes un tipo de educación para desmontarlo, ¿no? O sea, que lo puedo oír, pero lo puedo desmontar y puedo decir, ah, claro, esto es esto y está con eso, porque no pondría lo mismo a este cuate que hablaba de la cajuela, ¿no? De la mujer, o sea, sí es, ¿no? Sí, eso creo que me parece muy interesante la parte de educación y hay que educarnos en ese sentido para poder desmontar. Y bueno, y digo, apropiarnos de la palabra en el sentido de, digamos, ¿sí quieres cantar eso de perra rabalera? ¿O cómo lo quieres cantar? ¿O para qué lo quieres cantar? ¿No? O sea, como eso, ¿no? Ser como que en lugar de que la palabra nos hable, usar la palabra, apropiarnos de la palabra, ¿no? Y creo que en México hace falta mucho eso, ¿no? Ese discurso, ¿no? Pues sí es un discurso así mismo, pero que va a probar con los feministas, que va a probar con los grupos de LGBT, entonces tú ves que realmente es un discurso que está metamorfoseado, que está haciendo un uso, pero que está en su práctica apoyando a ciertas gentes. Pero si es un discurso que nada más se ponen así como las estrellas del rock, ¿no? Incluso bueno, Molotov dando más no reconoce a nadie como antecedente, dice que ellos son. Entonces también hay una postura social, hay una postura de crítica, ¿no? Entonces tu discurso, por más misógino que sea, está acompañado por una práctica que contradice el discurso, yo creo que es más fácil que entiendas cómo lo utilizamos. Entonces, tiene que ver llevar la práctica con ese discurso, esa relación, cada artista cómo lo desarrolla. Si nadie tiene un comentario, yo quisiera comentar simplemente una cosita que me ha parecido pues muy importante, ¿no? Este asunto que hablabas ahorita de la memoria está inscrita en el cuerpo, me hizo recordar algo que ha señalado Fernando Nava aquí en alguna sesión pasada, que es esta cuestión de la doble significación de la canción, ¿no? O sea, por un lado la cuestión de la lírica, la cuestión del texto, pero también este otro costado del sonido, es decir, hasta qué punto la música sin letra también nos significa, ¿no? Y ahí trazamos una relación directa justamente con esa memoria que llevamos en el cuerpo. No sé, pienso por ejemplo en Sin ti no podré vivir jamás, en el bolero incluso escucharla sin letra ya desencadena un proceso justamente de significación, ¿no? Entonces me parece que es interesante esta beta que apuntas, porque como señalaba al inicio de la sesión,
que comentábamos con la profesora, hay una búsqueda, ¿no?, de modelos, de análisis, de modelos teóricos que nos permitan analizar este tipo de músicas de carácter masivo, de carácter popular, que tienen un impacto en una población muy grande, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos ha expuesto la profesora hoy, sin duda es bastante interesante, ¿no?, para ir construyendo, ir diseñando modelos de análisis que nos permitan justamente desmontar estos discursos, ¿no?, comprenderlos, desmontarlos, y esta expresión que me parece a mí muy bonita, ¿no?, no se trata de prohibir, sino se trata de confrontar. Me parece que ahí se abre toda una beta también para la creación artística, ¿no? Es decir, en México no existe, tal vez aquí Jorge tenga mucha más información, desde mi propia experiencia, digamos, de vida, en México no existen movimientos musicales que contrarresten toda esta producción discursiva de La vida no vale nada y del amor bastante chabacano, por ejemplo, de José José, de una idea bastante fatalista, ¿no?, del amor. Es decir, tal vez en los 80s, no estoy seguro, Jorge, hubo algún movimiento que produjo un discurso desde la música mucho más constructivo, ¿no? Esto sucedió en otros países de América Latina, por ejemplo en Argentina hay toda una corriente, hay todo un movimiento discursivo, musical, de afianzamiento, digamos, de la vida, ¿no? En México no estoy seguro, no ha habido, digamos, movimientos de esa envergadura, ¿no? Sí, hubo de alguna forma, y eso se manifestaba en la formación de organizaciones. La LIMAD, la Liga Independiente de Músicos de Artistas Revolucionarios de los 70s, el Comité Mexicano de la Nueva Canción en los 80s, en los 90s la Bola, el Servicio sobre Ruedas por los zapatistas, y ahora como que no, o sea, como que se ha dividido el desgaste por el trabajo, la represión también, ¿no? O sea, hay muchos factores que han hecho, pero sí, efectivamente en los 70s, 80s había un poco de más conciencia, más discurso y más organización de los músicos, ¿no? Ahora como que hay ciertos intentos, estoy tratando de conectar con algunas que se están tratando de reorganizar, ¿no?, tanto la memoria colectiva, archivos, de rescatar, como también organización de músicos para conseguir trabajo, para apoyar a movimientos sociales, para muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente ahorita está un poco como más diluido, como más golpeado también, ¿no? Pero no deja de haber gente, ¿no? Salario mínimo, el más tuerzo, tanta gente que sigue trabajando, pero ya en individual, no tanto como movimiento, ¿no? Y hace falta, obviamente, también teorizar sobre eso, ¿no? Creo que hay que hacer mucho trabajo. Bueno, yo creo que lo que pasa es que hay muchas luchas que están dispersas, ¿no? Porque la parte de la lógica del poder es que, por ejemplo, los movimientos sociales, en lugar de hacer un trabajo hacia adelante, pues se defiendan porque les meten a la cárcel a sus líderes, ¿no? Entonces, en lugar de luchar por ciertas cosas, tienen que defenderse y sacar de la cárcel a los líderes. Hay una lógica muy... Pero, por ejemplo, en el caso de las chicas en Ciudad Juárez que hacen hip hop, ¿no? Pues están dando una lucha ahí, defendiéndose de la lógica del poder, de la destrucción, armando sus grupos, ¿no? Como que todo eso, pues son cosas que a lo mejor no se ven, pero que están ahí. Yo creo que hay una movilización en este país enorme que no tiene visibilidad y que está muy segmentada y que, bueno, no sabemos cuándo haga sinapsis y estalle todo, ojalá. O agarre más bien un rumbo, ¿no?, que estalle todo. Pero creo que justo pensar en eso, en qué se está haciendo en distintos lugares, ¿no? Más allá de que tengan una visibilidad, que sea un movimiento institucionalizado, ¿no? Hay una actividad social, y en el campo de la música y en el campo del arte particularmente, ¿no?, en la medida que los campos de la participación política están cerrados, ¿no? Una cosa nada más para subrayar lo que decías en relación con la música y la palabra. Yo creo que son muchos lenguajes
los que atraviesan la práctica musical, ¿no? El gesto, la vestimenta, la música y la palabra, ¿no? Y que todos, que son, podríamos decir, lenguajes complejos, como el cine, o como, bueno, incluso la literatura, ¿no? O sea, son más allá de puramente el lenguaje verbal, ¿no? Pues hay muchas formas de codificación y ahora pues los lenguajes visuales, los lenguajes ¿no? Musicales, pues son muchas dimensiones complejas de la construcción social del sentido y que no, y bueno, y lo musical, pues obviamente la dimensión sonora pues es fundamental, ¿no? Es lo específico, mucho más allá de la palabra, ¿no? Sí. Sí, es que eso lo comentaste al principio, o sea, la capacidad metacomunicadora de la música, que no es que las otras artes no, sí lo tienen, pero la música, o sea, la música tienes palabra, tienes música, te llega al corazón, te llega al cerebro, te llega a la víscera, ¿no? Tienes performatividad, o sea, es muy rica la comunicación a través de la música, ¿no? Yo por eso me interesa mucho el estudio de la música como un arma política, ¿no? O sea, las revoluciones, Claro. ya las canciones no hacen la revolución, la música no hace la revolución, pero la revolución se hace cantando. O sea, siempre en todo movimiento social están las canciones que toman tanto la memoria colectiva, ¿no? como también anuncian la utopía, ¿no? La utopía como el espacio donde se puede permitir uno pensar en la sociedad futura, no la utopía pensada así como existe, ¿no? Como lo dices, el espacio. Entonces la canción ayuda a hacer ese tránsito, ¿no? De la historia al presente al futuro, ¿no? La canción es como un vehículo, un arma de la revolución, efectivamente, ¿no? Porque transmite sentimientos, transmite emociones, transmite ideas, transmite muchas cosas, ¿no? Entonces eso es de alguna forma lo que estamos hablando. Sí, tiene una dimensión pragmática muy fuerte que acompaña la vida, porque hay la canción de cuna, la música para dormir, la música para trabajar, la música para, o sea, las marchas para ir a la guerra, ¿no? O sea, la música ha acompañado la vida colectiva, ¿no? Como de muchas formas. Creo que ha sido, repito, una exposición muy rica y por lo menos en lo que a mí toca muy motivante. Sin duda creo que habremos de consultar los textos de la maestra, que por cierto están disponibles en la web, algunos de ellos, porque efectivamente hay mucho que pensar, ¿no? En relación al discurso, al sonido, a la discursividad social, en fin, creo que es todo un tema que nos involucra de una o de otra manera a los que aquí nos congregamos, porque todos trabajamos de una o de otra forma pues las prácticas musicales, ¿no? Y el vínculo que estas tienen con lo social. Entonces creo que sin duda volveremos a tus textos y pues muchas cuando gracias. Quieran, ahí también, a mí me encantaría escucharlos a ustedes y bueno, mantener la comunicación. Claro, a ver, qué bueno que te animaste. Bueno, yo quisiera saber su opinión como dentro de este contexto político que se ha mencionado. ¿Cuál es su opinión sobre los grupos de rock indígena que han surgido últimamente? ¿Cómo a qué responde que de pronto, bueno, podemos ubicarlos, pues hay grupos que ya tienen hasta 20 años, ¿no? Pero últimamente como que ha habido una proliferación de estos tipos de grupos de rock indígena, sobre todo al sur del país, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su opinión de esto? ¿A qué responden? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora, que creo que ha existido siempre, ¿no? Que a veces esto que yo decía de la antropología o de cualquier disciplina que divide, ¿no? Es decir,
la modernidad la estudia la sociología, la no sé qué, la no sé cuánto, y lo tradicional lo estudia la antropología y bla, 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 ¿no? Entonces, yo creo que los indígenas de hoy son tan modernos como todos los otros urbanos, ¿no? Todos somos parte de el mundo de hoy, ¿no? Todos los seres vivos que estamos hoy somos parte de lo que es esta realidad contemporánea y entonces obviamente las expresiones musicales rompe con esta idea, ¿no?, de lo auténtico y lo propio de una cultura, como si eso fuese cerrado, ¿no? Hablábamos antes de esta idea de que hay los rockeros criticados porque eran producto del imperialismo cultural. No es cierto, o sea, por supuesto que estamos inmersos en esos discursos del poder, de la modernidad, de la interculturalidad, ¿no? O sea, todas las culturas siempre se han comunicado con otras culturas y en ese diálogo es donde se produce la creación. Entonces son creación contemporánea y producen a partir de su experiencia cultural, de sus instrumentos, en contacto con lo que es de ellos también, que es la expresión contemporánea, la radio, la televisión, el internet, todo eso son contemporáneos y su creación de hoy es contemporánea y tiene toda esa incorporación, o ese diálogo, podríamos decir, esa confrontación con todos esos discursos que vienen de otros lados y frente a los cuales ellos y ellas se posicionan. Justamente la quinta sesión, la sesión pasada, hablábamos de estas respuestas locales, ¿no? Puedo retomar un poco tus expresiones. La quinta sesión tematizó qué hacen los sujetos con los medios, no qué hacen los medios con los sujetos. Es decir, qué respuestas creativas se están generando o se han venido generando desde hace tiempo, no de manera tan reciente, y cómo viven desde lo local en nuestra contemporaneidad. Son tan contemporáneos, o sea, somos sociedades contemporáneas. Entonces, me parece que lo que vimos la sesión pasada, lo que se ha discutido hoy, de cierto modo guarda una relación. Y pues, profesora, no nos resta más que darle las gracias. Gracias a ustedes. Y pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.